con Rafael Gómez Román, que es técnico económico financiero de Extremadura Avante, del punto de acompañamiento empresarial. Extremadura Avante es un grupo de empresas públicas de la Junta de Extremadura que tiene como objetivo prestar servicio a las empresas extremeñas en las diferentes fases de su desarrollo, con el fin de que puedan ser más competitivas, impulsando el desarrollo industrial y empresarial en Extremadura. Desde la Dirección General de la Empresa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital se impulsa el diseño y puesta en marcha de medidas políticas destinadas a la mejora empresarial, promoción y modernización de la empresa, el apoyo y el fomento de la actividad de autónomos y emprendedores en la región. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Hola, buenos días. Sí, yo por el rosa. No, pues creo que aquí vamos a tener el rosa. ¿Aquí? Lo siento, pues queda rosa. Nada más que vale con PowerPoint. Vale. Sí, tienes la presentación en PDF. No, pero la pasamos, si no... va a ser igual. Además, antes del café, entiendo que la presentación que va antes del café suele ser la que más interés despierta, con lo cual espero estar a la altura. No, pero bueno, os avanzo que a las 10:30 vamos a estar todos en el café, no os preocupéis. Pues efectivamente, nosotros dependemos de la Junta de Extremadura, una empresa que se llama Extremadura Avante. Dentro de Extremadura Avante estamos en los PAE, que son los puntos de acompañamiento empresarial, y bueno, básicamente lo que hacemos es de facilitadores entre la empresa pública y la empresa privada en distintos servicios. Siempre que hacemos una presentación, no sé si se va a ver muy bien, pero tenemos aquí un QR para todo lo que hay que hacer para invertir en Extremadura, todas las fases de los emprendedores, desde que están en fase inicial y a medida que tienen que ir realizando inversiones, contrataciones, creciendo, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos? Los PAEs tienen distintas ubicaciones dentro de la región, desde el norte en Plasencia hasta la que está más al sur, que es la de los Santos de Maimona. Luego estamos en Badajoz, Don Benito Villanueva, Mérida y Cáceres, que es el PAE desde el que yo vengo. Cáceres es la ciudad que vemos nosotros, por lo menos los que somos de por allí. En Aldealá, que es el edificio Embarcadero, es donde nos situamos físicamente dentro del PAE, y no se ve muy bien, pero ese es el equipo de técnicos que estamos dando servicio cada día. Un poco lo que decía, ¿no? Los puntos de acompañamiento empresarial son oficinas técnicas que pone a disposición de empresas y emprendedores un equipo de profesionales para apoyar los proyectos en cualquier fase. Realmente la palabra que creo que nos define mejor son facilitadores entre la empresa pública, la Junta de Extremadura, que tiene un montón de recursos, y la empresa privada. Bueno, pues en este caso en el sector del corcho, bueno, pues habrá mucho conocimiento del sector, pero a lo mejor parte burocrática, parte de ayudas, plazos, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual hay algo de ayuda y nosotros desde los PAE, bueno, pues podemos cumplir con dar solución a algunas necesidades. Para empezar, subvenciones. Aquí en Extremadura, por suerte, sí que hay bastante intensidad en cuanto a ayudas, subvenciones, no solo de nuestra Dirección General, que es la Dirección General de Empresa, sino de otros sitios, y nosotros desde los PAE intentamos poner los expedientes y poner la información con el mejor despacho, el mejor técnico, con la mejor información, porque entendemos que cuanta más información tengan los emprendedores, bueno, pues mejores decisiones pueden llegar a tomar. Orientación, igualmente, intentamos ayudar también en trámites locales, estatales, regionales, orientación de ayudas, porque hay ayudas que no se pueden pedir a la vez, qué intensidad de ayuda puede haber, planes de empresa, que es uno de los requisitos que se está poniendo últimamente para que se tenga acceso, por ejemplo, a la ayuda de autoempleo. Nosotros somos tutores de planes de empresa, con lo cual
no hacemos los planes, pero que sí nos implicamos para que el emprendedor en este caso cumpla con todos los requisitos para que finalmente ese plan sea viable y bueno, pueda seguir cumpliendo pasos para que esa orientación pues tenga una orientación de 360 grados, de principio a fin. Agilización de trámites también, no es que nosotros podamos recortar plazos, pero sí podemos dar alguna indicación de cómo no perder tiempo, cómo hacer la presentación, cómo de alguna forma no dormirnos en los laureles, que no venzan plazos y bueno, pues, de alguna forma intentar agilizar trámites, que es un caballo de batalla que a veces cuando un emprendedor llega a la Junta, que es muy grande y en Extremadura, que somos como 42.000, 43.000 kilómetros cuadrados, bueno, pues al final no es tan fácil tocar con la tecla adecuada. Entonces intentamos ahí también ayudar a que esta agilización sea efectiva. Inversión tanto pública, bueno, privada no, que tenemos algún convenio con alguna entidad financiera, pero bueno, pues aquí venimos a hablar de nuestro libro, ¿no? Entonces Extremadura Avante, como empresa pública, tiene fondos propios, son públicos y podemos acompañar a los proyectos empresariales para acometer inversiones, también hay parte para liquidez, para proyectos empresariales, es decir, para lo que se necesite. También funcionan los mix, es decir, financiación pública con financiación privada. Tenemos un equipo que está en Mérida e intentamos derivar ahí las operaciones para que las estudien con cariño y bueno, pues cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Si encima de tener subvenciones hay opción a que tú tengas algo de apoyo financiero, público y o privado, bueno, pues genial. Innovación, también tenemos un departamento en Extremadura Avante que es el de innovación. A través de ese departamento lo que hacemos básicamente es poner en contacto a entidades que tengan recursos, bueno, pues que intenten innovar, llevar productos al mercado, procesos y de alguna forma bueno, pues que toda esta creatividad, toda esta parte del negocio que no se ve en los balances, en pérdidas y ganancias, etcétera, bueno, pues tenga algún tipo de valor añadido y también hay ayudas para la innovación. Infraestructuras, también en Extremadura Avante hay un departamento que es FEISA, que se dedica a desarrollar, promover, construir y vender suelo industrial. Nosotros a través de Extremadura Avante y específicamente a través de FEISA, bueno, pues tenemos suelo público normalmente ubicado en polígonos industriales, aunque hay algún bueno, pues, talleres, hay algún otro tipo, pero sí que están disponibles en prácticamente toda la geografía de aquí de la región. Internacionalización, efectivamente tenemos también un departamento que es internacional, que también está ubicado en Mérida, donde básicamente lo que queremos es poner productos y servicios de empresas extremeñas fuera. Fuera puede ser Murcia, puede ser Andalucía, puede ser Portugal. Entonces nosotros asistimos a ferias, a eventos, intentamos apoyar con una red que tenemos de delegados comerciales en varios países que están relacionados con Extremadura y bueno, pues igualmente ese servicio que sepáis que está y si algún día estáis interesados en visitar algún país y da la casualidad de que nosotros tenemos delegado comercial, bueno, pues también podemos apoyaros con esas iniciativas. Dentro de la parte internacional hay un PAE que está ubicado en Badajoz, que es el PAE transfronterizo. Está para fomentar específicamente las relaciones entre España, en este caso Extremadura, y Portugal. Entre los servicios, bueno, pues ese asesoramiento sobre el mercado portugués, acompañamiento para creación de empresas en Portugal, formas de cobro internacionales, herramientas de promoción exterior, implantación exterior y planes de acciones comerciales a nivel internacional. Entendemos que es muy interesante este PAE para el corcho porque Portugal también es un país que tiene este producto y este sector y a lo mejor, bueno, pues es alguien que lo tiene en la cabeza, no ha dado el paso, pues también informaros que hay un PAE transfronterizo dentro de Extremadura Avante y dentro de los PAEs y que si estáis interesados, nosotros encantados de daros más información y que lo podáis utilizar, que estamos para eso. Poco más, creo que he cumplido de sobra. Si tenéis alguna duda, encantado de responderos y si no, luego con el café.
Veo que está todo clarísimo. Entonces, muchísimas gracias. Este es el teléfono de los PAE. Si llamáis aquí, os van a atender en el PAE que más pronto tenga un técnico, puede ser en cualquiera de los otros que hemos visto antes, y luego ya por indicación geográfica os derivarán al de Cáceres, al de Mérida, al de Badajoz o al donde sea que os podamos dar mejor servicio.